Ya está arrancando. Ya. Listo, cuando quieran pueden arrancar. Vale, Sonia, entonces, regálenme un segundo, voy a apagar uno de los y por favor desconectemos eso. De verdad, bienvenidos a este espacio del Brown Bag que sucede cada semana los miércoles en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y que tiene por propósito especialmente generar conversaciones, compartir temas de interés, bien sea de estudios, investigaciones o iniciativas de política pública, entre otras que se consideren relevantes para este espacio, que es más, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Regálame un segundo a ver si podemos moderar el audio acá. Pero ahí te escuchamos bien, Diana. Exacto, en el salón hay un retorno. Ah, en el salón no hay retorno. Pero debe ser por lo que estás conectada tú también aparte, ¿o no? ¿En tu cuenta? Listo. Ya mientras que lo hace, vamos avanzando. Hola, ¿cómo estás, Silina? ¿Cómo les va? Bienvenidos entonces en estos espacios de todos los miércoles. Tenemos múltiples conversaciones. En esta oportunidad pues nos han invitado y realmente es muy emocionante para nosotros a compartir este estudio sobre la incidencia que tienen las instituciones de educación superior en el fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento social, que pues realmente esto es más amplio que social, pero así se denomina fundamentalmente el emprendimiento social, la inversión en estos temas de emprendimiento social, de impacto, y la innovación en este sentido. Pues para mí es un gusto y es un honor estar en compañía y haber hecho este recorrido, este camino con personas tan relevantes en el ecosistema latinoamericano como por supuesto Ramsés Gómez, a quien doy de verdad la bienvenida y gracias por acompañar el espacio. Ramsés tiene un rol pues muy importante, relevante, directivo para el BE Academy, que es todo el propósito de fortalecimiento de capacidades desde el sistema B, que el sistema B, digamos, es un movimiento mundial que orienta los emprendimientos y las empresas que nacen con un propósito de resolver problemas sociales y ambientales y generar valor económico también como consecuencia o como resultado. Entonces, bienvenido Ramsés. Está también con nosotros Martín González, él es profesor de la Facultad de Administración del Tecnológico de Monterrey, y con ellos dos y con un compañero también que no nos pudo acompañar en esta oportunidad del Perú, profesor también de una universidad muy relevante en Perú, que ahora Ramsés nos va a dar un contexto más amplio. Realizamos este estudio que esperamos contribuya a la toma de decisiones de las instituciones de educación superior en esta mirada del emprendimiento social, la innovación social y la inversión de impacto. Entonces quiero darle la palabra a Ramsés y luego escuchamos a Martín sobre todas las generalidades del estudio y yo me dedicaré en estos minutos que tenemos, que sabemos que son media hora y luego para escuchar sus preguntas, a hablar puntualmente del caso en Colombia. Entonces, súper bienvenidos, Ramsés. Muchas gracias, Diana, y gracias de verdad a todos por el tiempo, todos quienes decidieron sumarse virtual o presencialmente. Mi nombre es Ramsés Gómez, director de Academia B en Sistema B Internacional, y como Diana hacía el favor de presentarme, entonces no voy a ahondar en ello, pues simplemente resaltar que el rol de Sistema B busca construir una economía, un sistema económico y una manera de gestionar las empresas hacia el triple impacto. Y en esa medida hemos venido desarrollando estándares globales, mecanismos de certificación, incidencias en políticas públicas y esfuerzos diversos que construyen y orientan el sistema económico hacia la generación de valor, valor integral y no solamente valor económico, pero ante todo valor socioambiental desde el rol del mercado y las empresas en la manera en que toman decisiones y cómo producen impacto diverso. Y en ese sentido, quería utilizar este preámbulo para muy rápidamente dar un contexto al respecto de cómo emerge y de dónde se recibe la invitación para poder materializar este estudio que estamos a punto de compartir con todos ustedes y además con muchísimo gusto. En los años de gestión de Sistema B en Latinoamérica,
hemos tenido un aliado clave, fundamental, para el desarrollo de esfuerzos diversos a lo largo de estos años. Ciertamente para generar contenidos, publicaciones, herramientas, metodologías, recomendaciones de políticas públicas y trabajos diversos, incluso entre tantos con el Estado, con los gobiernos de los diversos territorios de la región, pero particularmente ese aliado ha sido históricamente uno de los más estratégicos, IDRC, y que quizá muchos de ustedes lo hayan escuchado o quizá no, pero IDRC es el International Development Research Center, es un organismo de Canadá y como el Centro de Estudios para el Desarrollo Internacional, que de alguna manera recibe financiamiento del Ministerio de Economía, funge como un aliado estratégico en la región para generar conocimiento relevante y accionable para la toma de decisiones al respecto del desarrollo de nuestros territorios. Y si bien es una entidad del gobierno de Canadá, tiene como objetivo ser un brazo que faculta recursos económicos para poder generar ese tipo de publicaciones y estudios ante todo. Y precisamente el IDRC tiene en su estrategia y en su básicamente compromiso generar ese conocimiento de la mano de actores locales. Y fue entonces que Sistema B recibe esta invitación para precisamente poder entender cómo las instituciones de educación superior pueden o podrían jugar un rol estratégico en la construcción de ecosistemas de negocios e inversión de impacto. Y en esa medida, Sistema B recibe la invitación de IDRC para identificar a los actores clave en los diversos territorios donde llevamos a cabo este estudio, que es Colombia, México y Perú, de tal suerte que nos dimos a la tarea de identificar a las personas y profesionales más capaces y comprometidos con estas temáticas, y fue así que dimos con el Tecnológico de Monterrey, en México, liderado por el doctor Martín González, líder de investigación, y presentarán la metodología que abordamos, Diana Puerta, por supuesto, en la Universidad de los Andes, y Rafael Miranda en Perú. Y en ese sentido quería simplemente mencionar que hoy tuvimos el privilegio y tenemos el privilegio de haber abordado un estudio que, más allá de solamente tener como objetivo una publicación en sí mismo, realmente los resultados han sido como un insumo concreto para que esta agencia de cooperación pueda integrar en su estrategia de financiamiento e inversión en Latinoamérica las recomendaciones que hemos generado. Así que tuvimos el privilegio enorme de no solamente poder analizar data y generar recomendaciones, sino ante todo incidir en la asignación de una bolsa económica que asciende a millones de dólares canadienses precisamente para Latinoamérica en torno al rol de la educación para el fortalecimiento de los ecosistemas. Y cierro diciendo, simplemente como una invitación para los presentes, que precisamente IDRC ha habilitado toda una línea de investigación en torno a innovación social, emprendimiento social y negocios para el impacto, y constantemente está habilitando convocatorias y hay una bolsa económica pública que todos pueden acceder a través de la página de internet de IDRC, en donde constantemente es posible que, si es su deseo, postulen por financiamiento para llevar a cabo lo propio a partir de los intereses locales e institucionales que quieran perseguir. Así que sin más, les dejo con Martín para platicarles acerca de la metodología que llevamos. Muchas gracias, Ramsés. Muchas gracias por la invitación y gracias a la Universidad de los Andes en Colombia por invitarnos a compartir. Realmente es un fragmento muy pequeño de los resultados. Los resultados se encuentran en la Biblioteca de Academia B Internacional. Son 4 documentos en los que se encuentra algunos documentos resumidos y algunos documentos amplios, con toda la data, las gráficas detalladas para cada uno de los países, y también una interpretación y un análisis comparativo de los 3 países que participaron en el estudio. Y la metodología que nosotros seguimos, dada la heterogeneidad de las instituciones de educación superior en la región, era muy difícil hacer un censo. Entonces hicimos un muestreo a conveniencia, tratando de enfocarnos en aquellas instituciones públicas y privadas que reconocían y promovían oferta, iniciativas o proyectos relacionados con innovación social, emprendimiento social e inversión de impacto. Y nuestro objetivo era analizar cuál es el rol que tienen ahorita, teniendo como objetivos específicos cuál es la oferta, qué tipo de iniciativas, si eran iniciativas que eran parte de la currícula, iniciativas externas, de qué naturaleza y con qué características muy específicas. Y de eso en los reportes van a encontrar mucha información. También otro de los objetivos fue identificar
cuáles son los retos y obstáculos que, a pesar de encontrarnos con contextos heterogéneos, comparten algunos ejes en común respecto a los retos y obstáculos que presentan, entre los que podría destacar, solamente por mencionarlos rápidamente, el tema de equidad y perspectiva de género, problemas con la gestión de la facultad, y llamándole gestión tiene que ver con los incentivos, la forma de remuneración, la capacitación, la selección y el reclutamiento de profesores relacionados con estas temáticas. Otra de las grandes áreas que exploramos fue reconocer y analizar qué factores podrían funcionar como palancas de cambio para accionar estrategias que pudieran ayudar al ecosistema a consolidarse y, en algunos casos, a generar diferenciadores en las instituciones. Y también un eje, como mencioné, muy importante del estudio fue analizar qué tanto la equidad y perspectiva de género está considerada no solamente como un insumo, sino como una perspectiva para el diseño de estrategias e iniciativas relacionadas con innovación social, emprendimiento social e inversión de impacto. Bueno, algunos de los parámetros de la investigación es que pues es una investigación exploratoria, fue tautológica en términos y transaccional en términos de que hicimos una sola medición. Como parte del estudio, tristemente, y digo tristemente porque no existe un equilibrio en los resultados, tenemos un 70% de universidades privadas que fueron las que reconocieron tener este tipo de iniciativas relacionadas con las temáticas, y solamente un 30% de universidades públicas reconocen que están haciendo algún tipo de esfuerzo, ¿no? Dentro de estas instituciones, ustedes van a poder encontrar no solamente la clasificación de pública y privada, sino también cuál es un campus único, cuáles son multicampus, cuáles son sistemas universitarios. Y bueno, algo muy importante que necesitamos mencionar es que nosotros entrevistamos y aplicamos cuestionarios a personas, es decir, la información no fue solicitada a título institucional, sino a título de personas que laboran en tanto como directivos, docentes, investigadores y personal de apoyo de estas instituciones. Adicionalmente, y tratando de hacer un contraste con la opinión de las personas que trabajan en universidades, seleccionamos a grupos de expertos en los 3 países relacionados con fondos de inversión, de impacto, con temas de emprendimiento, hubs de innovación, incubadoras y aceleradoras, también en los 3 países, con el objetivo de solicitarles a ellos que nos dieran una perspectiva acerca del rol de las instituciones, de las acciones, estrategias que las instituciones están llevando a cabo, y también una serie de recomendaciones que fue muy útil para construir un análisis respecto a aquellas palancas de cambio que se podrían accionar para generar cambios en los diferentes ecosistemas. En términos generales, porque Diana a continuación nos va a hacer un análisis un poco más específico en términos de Colombia, con respecto a la perspectiva de género, solamente, más bien, 80% de las instituciones están incorporando perspectiva y equidad de género, pero en programas extracurriculares, es decir, en pequeños cursos, charlas, congresos, y solamente un 5 o un 6%, entre 5 y 6%, están incorporando esta perspectiva en los programas formativos como parte de la currícula. Entonces, en ese sentido tenemos mucho que andar, ¿no? Dentro del 100% de las instituciones que nosotros analizamos, solamente el 17% están incorporando estas temáticas en el currículo de una forma, como parte de la estrategia formativa, y el resto están haciendo iniciativas como mencionaba, diplomados, charlas, congresos, etcétera. Es decir, en Latinoamérica estamos hablando o estamos empezando a hablar y accionar en estos temas, pero todavía no tenemos programas formativos, programas formales, y únicamente estamos circunscribiéndonos a estrategias pues, prácticamente de promoción. Otro insight importante tiene que ver, como mencionaba al principio, con la facultad. Muchas universidades, uno de los principales retos y obstáculos que tenemos es la formación, la remuneración y las estrategias para la construcción de materiales y herramientas didácticas que pudieran facilitar la labor de los profesores. Realmente es muy amplio el estudio. Como les mencionaba, está disponible la data para quien esté interesado.
o para quien quiera hacer un zoom en cualquiera de los temas que se declaran en el estudio. Los documentos públicos están en la biblioteca digital de Academia B Internacional, y por supuesto les dejaremos nuestros datos por si alguien quiere contactar para tener información un poco más específica. Y bueno, cedo la palabra a Diana, y una vez más agradezco a las personas que se conectaron y están en el salón para escuchar esta charla. Diana, no te escuchamos. Está silenciado tu micrófono. O sea, la cámara que te está viendo de frente. ¿Me escuchan ahora? Perfectamente. Aunque hay un eco por ahora. Sí, hay un retorno. Creo que en el salón hay otro micrófono encendido u otra computadora encendida. Eso es todo. ¿Me escuchan? Perfecto. No. ¿Sí? Ah, bueno, Muy bien. perfecto. No, Martín, te iba a decir que tenemos algunos minutos. No sé si te animes a mostrar la diapositiva que tiene que ver con esos hallazgos más generales. Aunque diste algunas puntadas, yo creo que puede ser interesante, si te parece, para luego hablar de caso país, que tenemos algunos minutos a favor. Dame un segundo entonces. Perdón, es que Y ya está bien si te cerrado. parece, en el Adelante, proceso Ramsés, de que adelante. compartas, fantástico. Sí, la verdad es que, y muchas gracias, Diana, por la invitación a retomar esa slide en particular, que les invitamos a todos que la puedan descargar y revisar en detalle. Pero uno de los insights más reveladores, y que quizá no es una sorpresa, porque todos de alguna u otra manera lo vivimos con cercanía, pero ciertamente hoy lo podemos decir con propiedad, porque tenemos los datos y los elementos para decirlo como tal. Algo que resultó muy interesante es reconocer que hoy por hoy no estamos transicionando con la urgencia que el mundo requiere a avanzar una nueva manera de educar en torno a el impulso de nuevos emprendimientos y negocios, porque desafortunadamente no tenemos una alineación de los incentivos institucionales. Es decir, a todos nos queda claro el estado actual, los límites planetarios, la inequidad social y desafortunadamente todos los retos ambientales que estamos enfrentando. Y sabemos que los emprendimientos y los negocios tienen un rol particular en la contribución tanto positiva como negativa que está exacerbando esta realidad en la que vivimos. Desafortunadamente, al no haber una alineación institucional, insisto, de los incentivos y particularmente hacia la remuneración de los docentes, estamos viendo que eso está impidiendo la adopción de nuevos contenidos en las aulas. Y haciendo un doble clic a este comentario, la data nos dice que los profesores desafortunadamente no tienen una remuneración económica por el rediseño de las clases que están impartiendo. Es decir, solamente se remunera la hora de impartición de conocimiento. Esto está desincentivando la inversión de tiempo por parte de los docentes para actualizar sus contenidos. Y ello está provocando que estemos enseñando ejemplos de negocios de un modelo económico insostenible y extractivista, que si bien pedagógicamente está listo, desafortunadamente no es relevante ante las necesidades de una currícula distinta hoy por hoy. Y en ese sentido, no solamente queremos resaltar la problemática que estamos viendo al respecto de la falta de alineación de incentivos, pero particularmente lo queremos abordar desde el lente de la oportunidad. Y en ese sentido emerge para todos quienes están hoy en la llamada y particularmente para los directivos de la institución, reconocer la importancia de habilitar herramientas pedagógicas prediseñadas para los docentes que las puedan adoptar e incorporar en su pedagogía para acortar tanto su propia curva de aprendizaje como la curva de adopción de nuevos contenidos. Ese es un insight que particularmente IDRC ha encontrado como muy relevante y donde hemos dado un interés especial al respecto de acompañar esfuerzos para el desarrollo de plataformas de recursos pedagógicos prediseñados en torno a la nueva economía. Martín. Muchas gracias, Ramsés. Como les mencionábamos, los hallazgos, así como esta lista que nos mencionó Ramsés, algunos elementos que había mencionado, pues son una lista infinitamente mayor. Solo estamos mencionando algunos de los más relevantes, no por ser los más relevantes ni los únicos, sino
algunos que nos dan una perspectiva de los 3 países, como lo que les mencionaba, que el 80% de las iniciativas no son parte de la currícula. Esto se puede interpretar en correlación con algunas otras preguntas, en que no se cuenta con especialistas preparados y que tampoco hay incentivos. Adicionalmente, que no existen proyectos de investigación relacionados con estas áreas, y más aún, el 92% de las instituciones a las que les preguntamos no tienen fondos internos y mucho menos externos para la realización de proyectos de investigación. Es decir, desde las instituciones de educación superior en América Latina no estamos generando conocimiento. Parte de los contenidos, como lo indagamos en el estudio, o más bien la mayor parte de los contenidos son importados de otros esquemas y ecosistemas que no corresponden a la realidad que nosotros tenemos en América Latina, ¿no? Otra es que los programas e iniciativas relacionados con esas temáticas están sujetos a la demanda y a la disponibilidad de fondos. Es decir, no es algo que se ofrezca de forma sistémica, sino cuando existen los recursos y cuando hay gente interesada, entonces se ejecutan este tipo de programas. Otra es que la mayor parte de los programas se realizan de forma gratuita y no necesariamente es algo positivo, porque lo mismo, más bien, el hecho de que se realicen de forma gratuita y que no hay una forma de captación de recursos hace que sea más difícil y menos frecuente que estos programas se puedan realizar. Otro de los insights tiene que ver con que la mayor parte la mayor proporción de los participantes en estas iniciativas son los mismos profesores, los estudiantes y los públicos que generalmente manejan las instituciones. En muy pocas ocasiones se realizan estrategias que vinculen a otros públicos, objetivo de incentivar la participación de otros sectores y de, relacionarse con estas temáticas. Perdón. Es que no sé si Ramsés quieras comentar algo. Me gustaría agregar uno y naturalmente si tienes otros por sumar, previo a que Diana nos pueda compartir los resultados país, Martín, pero particularmente yo quería mencionar cómo el estudio reveló con mucha solidez cómo desafortunadamente el impulso a las temáticas en educación para el emprendimiento y la innovación social se están convirtiendo en temáticas desafortunadamente de nicho. Es decir, hoy podemos hablar desafortunadamente que la educación para el impacto es un privilegio. Es decir, ante el privilegio de la educación para el impacto, se está evidenciando que estas temáticas, cuando se habilitan en las instituciones de educación superior, particularmente se están incorporando en planes de estudio de universidades privadas. Esto naturalmente es un aspecto que deberíamos de celebrar, pero al mismo tiempo, si vemos la foto completa de lo que está ocurriendo, es que estas temáticas tan importantes, es decir, esta transferencia tanto de un nuevo mindset de emprendimiento como un nuevo skill set de emprendimiento, se está limitando a estudiantes en condiciones de privilegio. No solamente dejando fuera al grueso de la población, que son los estudiantes de escuelas públicas, pero particularmente dejando fuera el alcance de estos contenidos a estudiantes que están viviendo las problemáticas y que entienden desde la empatía profunda las problemáticas socioambientales que hoy están ocurriendo. Y por tanto, lejos de ver estos públicos desde las carencias, la invitación es a reconocer que partir de una empatía profunda con las problemáticas que se quieren resolver es partir con el pie correcto. De tal suerte que la invitación es a reconocer que no solamente el no hacerlo nos juega en contra para la solución de problemáticas socioambientales, pero que adicionalmente estamos perpetuando brechas de desigualdad e inequidad social al limitar estos contenidos al grueso de la población. Muchas gracias, Ramsés. Y entiendo que tenemos muy poco tiempo ya, pero algunos otros de los hallazgos que consideramos importantes tienen que ver con las principales necesidades en cuanto a recursos estratégicos. En primer lugar, tenemos la capacitación a profesores, que tiene mucha relación con el hecho de que no se cuenta con especialistas en las temáticas, ¿no? En segundo lugar, no hay actividades de investigación porque ya les platicaba que el 90% de las instituciones no cuentan con fondos para realizarlas y el 94% no cuentan con laboratorios o espacios en los que puedan realizar actividades relacionadas con esas temáticas. Y en tercer lugar, los recursos económicos. Dentro de la ponderación, digamos que son los 3 más relevantes en cuanto a necesidades de recursos estratégicos, pero de igual manera se encuentran las vinculaciones relevantes,
los contenidos especializados, lo que les comentaba de la importación de metodologías y literatura de otros contextos, las herramientas que mencionaba Ramsés, la tecnología, las instalaciones y el equipamiento. Digo, dentro de una lista mucho más grande, estos podrían ser algunos de las necesidades más apremiantes. Obstáculos, principalmente la falta de recursos económicos, de nuevo, la falta de personal académico especializado, los incentivos que mencionaba Ramsés. Y bueno, Diana, creo que estamos exactamente en la línea del tiempo. Diana ahorita nos va a platicar a detalle de Colombia, pero de verdad los invitamos. Ramsés ahorita en el chat puso al menos 2 versiones, una versión sumamente ejecutiva y una un poquito más extendida. Están en español y en inglés en la biblioteca de Sistema B y con facilidad se pueden descargar y son documentos muy sencillos y muy fáciles de entender. Quien tenga dudas, quien tenga comentarios o quien quiera saber más a detalle, hacer Zoom, como decía Ramsés hace un momento, estamos en la mejor disposición de compartir información, de tener una charla, inclusive estamos abiertos a temas de otros proyectos. Muchas gracias. Un millón de gracias, Martín. Gracias, Ramsés. Quiero compartirles frente al tema Colombia, pues invitarlos a consultar el estudio, porque es, como decíamos hace un rato, completo, complejo, y traer más bien como unas reflexiones que se hacen y que hacen parte del estudio frente a cada uno de los países. En este caso vamos a detenernos en Colombia. Les voy a proyectar una presentación que está ahí en PowerPoint. Si podemos compartir, es esta, por favor. En lo que compartimos la presentación, utilizo unos segundos para invitarles, si tienen preguntas en lo particular, a escribirlas en el chat para retomarlas tan pronto Diana termine su presentación. Y conectarlos, digamos, con las reflexiones acerca de nuestro país, partiendo de una base es como la pertinencia del estudio en 2 dimensiones. Recientemente, eso fue en abril, sale, si le damos un clic por favor, a la diapositiva, la siguiente, yo creo que, ¿sí? De arriba y abajo. Perfecto, entonces primero a tener en cuenta que Colombia es un país que emprende. En el reciente informe les decía que saca el Foro Económico Mundial gracias a este monitor de emprendimiento global. Colombia ocupa la posición número 25 entre 50 países estudiados en términos de las condiciones favorables para emprender. Y es especialmente, su sitial, digamos, es muy relevante en Latinoamérica frente a estas condiciones. El mismo estudio también revela que consultando, digamos, a los emprendedores y el ecosistema sobre las razones para emprender, la mayoría asegura que es una forma para ganarse la vida. Frente al estudio, hubo varias reacciones, entre ellas, por ejemplo, la del director de Emprendimiento e Innovación de la ANDI, Andrés Raigosa, que decía algo que a todas luces conocemos, pero que redunda también en los resultados del informe, y es que sí, se emprende y se emprende en entornos de subsistencia, se emprende para sobrevivir, se emprende, digamos, porque es una de las alternativas viables en medio de las condiciones de difícil empleabilidad, pero pasar de un emprendimiento a una corporación sostenible o una scale-up o un escalamiento es francamente difícil en nuestro país. Y de ahí, digamos, la segunda viñeta en términos de la relevancia que tienen las instituciones de educación superior en el fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento social, la inversión social y el impacto, es que finalmente los emprendimientos pueden tener esa posibilidad de convertirse en corporaciones, en empresas, de escalar siempre y cuando el entorno sea favorable. Y por supuesto, la educación superior hace parte de ese entorno. Entonces, de allí hablar, digamos, de la relevancia de esta consideración de las instituciones de educación superior y su incidencia en el emprendimiento social y la inversión de impacto. Y algunas, frente a los hallazgos puntuales de nuestro país, es la limitación de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, frente a la temática en cuanto a sus limitaciones determinadas por factores estructurales, que es el mismo sistema educativo,
y por limitaciones internas. Y esas limitaciones internas ahora nos hablaba Martín al respecto en términos de la necesidad de contratación, de incentivos, de la disposición de los planes educativos institucionales, de todo el ambiente institucional para que en efecto exista pues el interés y la conexión y el desarrollo de estas temáticas dentro de las instituciones educativas. Existe un rol corresponsable, si estamos hablando desde esa visión de ecosistema de la universidad, con el fortalecimiento del mismo en el marco de los programas académicos y de las iniciativas de formación, investigación y extensión, en donde se genera el desarrollo de conocimiento, habilidades y redes. La incorporación de las temáticas tiene un rol emergente. Recuerde que no estamos hablando del emprendimiento tradicional, ni de la inversión tradicional, estamos hablando de emprendimientos que tienden y tienen, digamos, en su propósito central la resolución de un problema social y ambiental, su contribución clara, agregar valor para la resolución de alguna problemática. Ejemplos en dos de ellos están en el sistema B, pero no todos son una empresa B, y encontramos múltiples casos en nuestro territorio que lo que buscan es eso, reducir la contaminación o resolver un problema de desigualdad social a través de la educación, entre otros. Y estos emprendimientos, si bien son en nuestro país comunes, no hay una conversación, no hay, digamos, todavía un tema más institucionalizado dentro de la educación superior que los reconozca, los estudie y genere entonces fortalecimiento de capacidades en este rol corresponsable que tienen las instituciones educativas al respecto. Ahora decía Martín algo que es clave y es en términos de cómo también lo que traemos como contenidos es una importación de los mismos y hace falta un reconocimiento de las dinámicas locales y de cómo ellas pueden tener también unas lógicas en términos de agregación de valor y de la misma dinámica del emprendimiento. Y diferenciar claramente qué es un emprendimiento de enfoque tradicional a uno social. De hecho, un término tan básico como escalamiento en un emprendimiento tradicional, una scale-up, es muy distinta porque significa que ha logrado conseguir anualmente unos ingresos significativos, y escalar en un emprendimiento social es cómo aumenta el impacto, cómo puede generar mucha más valor social y ambiental, y de esas diferencias hablamos en múltiples aspectos. El solo hecho de la configuración del modelo de negocio, por ejemplo, y es lo que la diferencia está en que uno tiene, digamos, sus métricas de impacto, es el valor que se agrega a los shareholders, y en un emprendimiento social la búsqueda es la resolución de una problemática y las métricas de impacto trascienden a indicadores sociales y ambientales. Entonces, ¿cómo eso está puesto en nuestros contenidos, en el fortalecimiento de capacidades dentro de la educación superior? Todavía es un tema a resolver. Los centros de investigación, el emprendimiento, los hubs y otros dispositivos que faciliten la innovación empresarial, que de hecho existen algunos, por ejemplo en nuestra Facultad de Administración tenemos el Centro de Emprendimiento, deberían estar también abiertos al servicio de la comunidad educativa, perdón, no solo de la comunidad educativa, sino de la sociedad en general, porque reconociendo la primera diapositiva, primero, Colombia es un país que emprende, segundo, necesitamos un entorno favorable para reconocer ese emprendimiento. Es fundamental tener una visión de comunidad educativa más ampliada que genere una fortaleza de capacidades a todos los grupos de interés, incluyendo, por supuesto, la comunidad. Para los expertos consultados, los retos más significativos en nuestro país están, uno, en el desconocimiento de la temática, pues digamos, considerar que un emprendimiento social es idéntico a un emprendimiento tradicional, desconocer lo que pasa en nuestros territorios, sobre todo en los entornos de subsistencia, donde estos emprendimientos tienen un rol significativo para la supervivencia, entre otros, seguido por la adolescencia de la alineación de la temática con los intereses de las instituciones. Por supuesto, si no hay un interés institucional, si no está en los planes educativos institucionales, si no está declarado como una intención, francamente va a ser muy difícil que se destinen recursos e intenciones para que esto suceda. Que esa es la tercera idea que se pone allí en esta reflexión. Me he pasado 8 minutos, Sonia, no me vas a regañar, dame otros 5, por favor. Y es la visión, misión y los planes de desarrollo institucional deberían poner de manifiesto el interés en estos enfoques para crear el ambiente necesario, ¿no? No voy a redundar en esto. Para pasar a las siguientes, la educación debe
enunciado que todos conocemos y en consecuencia en Colombia y en general en Latinoamérica, los sistemas de educación superior deben incorporar transformaciones sustanciales que faciliten dar respuesta a los retos coyunturales y de futuro. Sin embargo, las cosas van en una interesante cambio, no puedo decir franca mejoría, voy a decir interesante cambio, por lo menos en la última actualización que se hizo como todo el sistema de aseguramiento de calidad de la educación superior, ya hay una consideración en los temas de impacto como un valor para considerar una educación superior de alta calidad. Se le da valor al impacto social y ambiental y el bienestar económico que se genere en las comunidades. Entonces hay un marco que se va generando y que va permitiendo ese marco crear condiciones para aumentar el interés. Hay otro de los asuntos, no están en estas diapositivas, pero que resultaba de interés, y es cómo las acreditadoras internacionales, estas certificadoras, estos sellos, estos rankings deberían también intencionar el lenguaje para poder generar o despertar, digamos, también el interés y la conexión institucional. Y no por una, no es una intencionalidad arbitraria, es que primero es algo que es emergente, se ve como una necesidad, y segundo, que es una de las diapositivas, la siguiente, pues hay una crisis climática, una crisis social que también debería condicionar, digamos, a las instituciones educativas de educación superior, tener una mirada que incorpore estratégicamente este tipo de contenidos. El enfoque de género para el emprendimiento social y la innovación de impacto y la focalización de la inversión cobra relevancia en esta época retadora, como decía hace un rato, y lo que hablábamos hace poco, si bien lo que se hace en términos de enfoque de género son cursos que son más bien cortos, que no obedecen como a unos planes curriculares o un sistema de becas y estímulos más intencionados, sí es algo que desde varios referentes se recomienda hacer. Desde el mismo Amartya Sen, cuando hablaba de la Agencia de las Mujeres para el Desarrollo, hasta el Centro de Resiliencia de Estocolmo, cuando en el 2018 dice debe invertirse fuertemente en igualar las condiciones educativas de las mujeres como agentes de cambio. Entonces, allí hay una necesidad importante en tomar en consideración esto. Hay mujeres emprendedoras, pero la mayoría de las juntas directivas de los emprendimientos con propósito y en general de los emprendimientos, por supuesto, más aún de los emprendimientos, aún están lideradas por hombres, y esto es para generar unas conversaciones, porque en la diversidad está la riqueza, que debemos también intencionar este tema, y desde el comienzo del estudio se puso como un tema crítico a analizar. Con respecto al enfoque de la sostenibilidad ambiental, pues no podemos seguir suponiendo que la economía se va a alinear de forma automática en medio de esta urgencia. Necesitamos tener, digamos, una intencionalidad fuerte en este sentido y generar contenidos. Es innegable la incertidumbre en la cual la crisis climática pues nos pone, y la pérdida de biodiversidad nos pone en este momento como humanidad, y en ello la respuesta que pueden dar los emprendimientos sociales y ambientales es crítica. Entonces se trata de reconocer todo un marco de urgencia, de emergencia, de oportunidad que las instituciones educativas de educación superior deben reconocer. Deben surgir entonces los emprendimientos como una respuesta a estos retos, además de producción y consumo y sostenibles, que respondan a la desigualdad social y la oportunidad de regenerar socioecosistemas y generar bienestar. Digamos, en estas temáticas y a través como de varios estudios y además de conversaciones en el ecosistema, es mucho más probable que los emprendimientos se constituyan como una fuerza de cambio, porque a la empresa privada y la gran empresa le cuesta más tiempo, mayor esfuerzo hacer una transición, perdónenme, hacia producción y consumo sostenibles. Entonces es la oportunidad que representa la fuerza de cambio de una visión distinta que tienen este tipo de emprendimientos. Deben trascender su base, esto es clave, su base análoga y digitalizarse o fundarse en bases de tecnologías. Entonces, también la incorporación, no solamente esta mirada a la triple cuenta social, ambiental y económica, sino el reconocimiento
de tener base tecnológica para pues que se fortalezcan las capacidades a través de la formación, la investigación y la extensión de los distintos grupos de interés de una comunidad académica, para que pueda tomar decisiones y configurarse desde una base tecnológica, se constituye en un factor crítico también a incluirse en estas dimensiones. Pues ya creo que nos pasamos un poco, Sonia, pero quisiéramos abrir estos 2 minutos o 3 o 5 a preguntas que tengan. He visto, porque no alcanzo a leer el chat, no sé, Sonia, si quieres moderar esta parte. Sí, claro que sí. Pues acá tenemos una pregunta que hacen de Corazón de Niño y es, ¿qué posibilidad ven ustedes de alinear esfuerzos por el apoyo a emprendimientos y empresas de triple impacto con el enfoque educativo STEM+, que se trabaja en regiones de Latinoamérica como Colombia y México, por una innovación educativa que reúna diferentes actores, sectores y del territorio que busque conectar además universidad, empresa, Estado y sociedad civil? Esa es la pregunta que tenemos aquí. Chao. No sé, Martín o Ramsés, me resulta que es una muy buena opinión, pero no veo la pregunta claramente. No sé si Ramsés o Martín. Yo algo muy breve y realmente es una invitación a ver STEM, tanto como una invitación a ver Sistema B o la economía del bien común o la economía circular y tantas otras, como vehículos y no como fines en sí mismos. De tal suerte que la apuesta final es la innovación social, en este caso de la educación superior, hablando de la educación para la innovación social, me parece que son herramientas que emergen absolutamente relevantes, distintas y complementarias, pero no tendríamos que obsesionarnos con ninguna u otra metodología. E incluso hablo que Sistema B no tendría que ser la única solución. Y con ello, la invitación es a realmente estar co-creando constantemente y en el mejor de los casos mezclando y adaptando todo lo que hoy existe allá afuera, pero el verdadero para qué, la verdadera pregunta medular es ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y entre tanto, para regresar a lo que nos convoca es ¿por qué estamos impulsando un nuevo tipo de educación? Y con ello apelar a nuevas competencias y nunca olvidar la pregunta del para qué. Vale, muchas gracias, Ramsés. Beneta tiene la mano levantada. Adelante. Gracias. Primero, muchísimas gracias, Diana, por este estudio que tú nos presentaste hoy con todo el equipo. Muy interesante escuchar las ideas que comprende el estudio, pues sin pretender que haya entendido a detalle un trabajo muy profundo con entrevistas a todos los actores del ecosistema que creo que ustedes alcanzaron a presentar solamente una parte y probablemente dejaron otra serie de cosas por fuera. Y con esta salvedad quisiera hacer un par de preguntas y escuchar la orientación. Para mí no es claro cuáles son las nuevas competencias que necesitamos construir, porque precisamente las competencias para emprender son competencias muchas veces que residen en la forma en la cual todo el ecosistema está interactuando, tienen un componente cultural muy grande y América Latina y en Colombia muy en particular existe una diferentes indicadores. El TEA, tal vez el más significativo de los más grandes de Total Early Stage Entrepreneurship, es más alto en el mundo. Entonces, yo diría que básicamente el espíritu emprendedor en Colombia pues está en el aire. Entonces, mucho de lo que los emprendedores necesitan, que es este drive, esta motivación para no rendirse, está ahí, está muy presente, está en la cultura de las familias y en la superación que ellos tienen. Entonces, me pregunto, tenemos mucho que enseñarles y recuerdo mucho nuestro Shark Tank Colombia que hicimos con Didi, Diana, precisamente en la Facultad de los Andes, una experiencia fabulosa. Recuerdan que nuestros emprendedores que conducen básicamente los carros de Didi eran
unos ejemplos de emprendedores absolutamente fantásticos, de los cuales nosotros, yo creo que aprendimos más de lo que ellos aprendieron de nosotros. Entonces, mi pregunta es, cuando estemos hablando de este tipo de emprendimientos y sobre todo en nuestra parte del mundo, ¿cuáles realmente son aquellas competencias que hacen falta y a quién le hacen falta? Entonces, para mí no es muy clara la respuesta a esta pregunta. Yo tengo un profundo respeto a lo que ya existe en esta parte del mundo y no estoy muy segura qué es lo que tenemos que enseñar. Y mi siguiente pregunta para entender un poco el impacto que ustedes quisieran crear como conciencia en las instituciones de educación, quisiera preguntarles, cuando uno mira incluso en países, a mí me gusta mirar estos surveys de preocupaciones sociales en el mundo y hay uno en Estados Unidos que es mensual, que ellos básicamente miden cuáles son las prioridades de la opinión pública en Estados Unidos. Señores, el tema de cambio climático, el tema de igualdad de género, todos estos están por debajo del radar de la opinión pública. Entonces me pregunto, cómo este discurso que nosotros estamos básicamente haciéndolo un zoom out acá y decimos que esto es muy de nicho y tenemos que volverlo un discurso de sociedad, yo me pregunto si realmente es una tarea realista y debe ser nuestra tarea, porque estas preocupaciones sobre las cuales yo creo que países como los Estados Unidos y otros tienen mucha más responsabilidad para liderar la agenda. De hecho, pusieron este tema en la agenda global, no lo tienen en el radar desde el punto de vista de la opinión pública general. ¿Por qué nosotros deberíamos hacerlo y tenemos los medios para hacerlo? Nos podemos medir a esta tarea, Diana. Quisiera conocer tu opinión. Gracias, Beneta. Frente a la primera pregunta, ya voy con la segunda. No sé si Martín nos ayuda a aclarar, porque finalmente no nos preguntamos eso. Beneta hizo una pregunta urgente y que sigue, ¿no? Pero Martín. Sí, claro que sí. En realidad, el estudio no responde a la primera pregunta, pero hay una reflexión muy cercana, que tiene que ver con cuál es el rol o sea, porque prácticamente es la pregunta de investigación, ¿cuál es el rol de las instituciones, no? Y una reflexión y un insight importante que coincide desde la parte de las instituciones y de la parte de los expertos es, todo el tiempo estamos viendo a las instituciones de educación superior como un responsable formador, ¿no? Nosotros analizamos qué estaban haciendo, qué tipo de iniciativas, no tanto en contenido, sino más bien desde el punto de vista de la temática, y una de las conclusiones tiene que ver con, para tener un ecosistema, no solamente necesitamos formar emprendedores, o sea, especialistas en emprendimiento. Lo que necesitamos crear y formar tiene que ver con abogados que apoyen a los emprendedores, economistas, policy makers, todos los actores del ecosistema con competencias transversales a todas las áreas de formación que tengan que ver con conocimientos acerca de emprendimiento, porque o sea, está muy de moda el tema y lo comentábamos con alguno de los expertos, en particular una experta. Estamos tan preocupados por generar emprendedores en las instituciones de educación superior que no estamos en el foco de decir, pues necesitamos médicos que tengan conocimiento al respecto, insisto, abogados, economistas, ingenieros industriales, diseñadores industriales que tengan competencias, porque como tú mencionaste hace rato, el TEA del GEM, yo soy líder del GEM regional aquí en Puebla, nos mide el ecosistema, y la participación de las universidades es en prácticamente dos indicadores, ¿no? Hacer un balance entre lo que tendrían que estar haciendo las universidades, las temáticas que aquejan de forma local, y el papel de los demás actores en el ecosistema. Apunta, uno, a que las universidades podríamos ser un hub de inflexión y de vinculación estratégica entre los diferentes actores, que localmente tendríamos que analizar a través de una herramienta como el Better Life Index, el índice de desarrollo humano, el índice de la felicidad, de la competitividad, y hacer un mix para saber cuáles son los temas que tendríamos que atacar localmente,
y a partir de ahí generar las acciones articuladas entre los diferentes actores, ¿no? Uno de los hallazgos importantes es que, y de las recomendaciones es, tendríamos que enfocarnos en replantear el tema del esquema de competencias, si va a ser el único, el tipo de herramientas que necesitaríamos utilizar para estos nuevos esquemas educativos y sobre todo generar especialistas y esquemas de apoyos locales, ¿no? Porque tendemos mucho a copiar esquemas de otros países, a copiar los hubs como funcionan en países y en economías avanzadas, y son temas que aquí de manera local no funcionan, ¿no? Entonces, esa sería mi reflexión al respecto. Gracias, Martín. Beneta, me llamas a la segunda pregunta y es una pregunta, es que aquí te puedo ver, entonces voy a mirar así para poderte ver. Y es, la opinión pública generalizada no necesariamente está conectada con la ciencia. Entonces, no sé si nuestra mirada deba ser reconocer esa masa que está, pues, digamos, los fundamentos para tomar decisiones no necesariamente están reconociendo que por lo menos este año incrementamos 5 veces más oleadas de calor y de lluvias, que el clima está cambiando por el accionar del ser humano, que esto está causando un impacto social trascendental, que la desigualdad social en uno de los países más desiguales como Colombia la hemos naturalizado y es una vergüenza haberla naturalizado, y que el emprendimiento sí tiene un lugar de cambio, no creo que sea necesariamente la alternativa. En Norteamérica, por supuesto, o sea, los Estados Unidos tienen sin duda alguna pues un rol fundamental en el cambio, pero tienen, como decías hace un rato, un rol significativo en la producción, modos de producción y consumo insostenibles. Entonces creo que es una elección. Todos los días me levanto terca a creer que cambio es posible y que hay que actuar en función de la injusticia social y la injusticia ambiental. Sin duda alguna es desalentador esa alternativa. Pero entonces está bien ser elitista y no irse con la opinión generalizada, o sea, ser elitista está bien. Pero en nuestro país es curioso, Beneta, porque la mayoría de los emprendimientos sí buscan resolver un problema social y ambiental, que era lo que decía hace un rato. Entonces, nos conectamos con esa dinámica del emprendimiento de unos y otros. Yo creo que no es excluir. Ahora, y perdónenme que hable de un caso específico, ahora que estoy dictando modelos de negocios sostenibles con el MBA, que es una audiencia que tiene, digamos, una mirada de los negocios, es muy interesante cómo se pueden hacer otras preguntas para agregar valor. Y yo creo que es también una posición, y creo que coincides un montón de veces, y estas preguntas tuyas siempre valen oro porque ponen nuevas conversaciones, es una visión ética que considera desde una visión bioética la naturaleza también como sujeto allí para la construcción de cualquier modelo de negocio o de estrategia. Entonces, claro, hay que oír a la opinión pública, pero con la reserva que nos da la ciencia, yo creo, porque somos academia. Pues yo lo miraría así desde una visión muy personal, porque esto no está en el estudio, pero es una pregunta fabulosa. No sé si Ramsés o Martín quieran sumar. Solamente mencionar lo que tú magistralmente resumías, pero la opinión pública no necesariamente, básicamente está controlada por intereses muy particulares, y los intereses que aquí nos convocan no necesariamente van a estar visibilizados desde las masas, y no por ello deberíamos de desistir en el poner al centro de las conversaciones lo que consideramos y sabemos relevante. Diego, tenías la mano levantada. Quiero darte la oportunidad antes de cerrar la sesión. Ya. Muchas gracias. Sonia, agradecer este espacio. Yo les hablo desde la orilla del emprendimiento. No somos una institución de educación superior. Tulbi decidió emprender desde la parte de empoderamiento a adultos que cuidan a niños en sus primeros años de vida. Ahí es donde lo hacemos. Estamos en el proceso de certificarnos como empresa B. Y simplemente tengo 2 puntos rápidamente. Lo primero, refrendar lo que en el estudio ustedes nos han mostrado. Como emprendedores, muchas veces nos toca explicar qué significa el emprendimiento social, por qué hemos decidido entrar en este tema del emprendimiento social, muchas veces chocar con el ecosistema de la búsqueda del lucro económico a cualquier costo, cuando realmente podemos también buscar un balance entre el lucro de lo social y el lucro económico. Entonces, el primer testimonio es refrendar que es muy difícil contar. Hay gente que no sabe qué es. Yo me quedo con la frase de Ramsés, que la apuesta final definitivamente es la innovación social, y que el vehículo que hemos escogido nosotros como herramienta de medio es el certificarnos como empresa B, pero evidentemente habría otros caminos. Entonces, lo primero, refrendar. Es difícil contar la historia, por lo menos en Colombia, de que existe el emprendimiento social y que existen vehículos como el sistema B.
Y la segunda pregunta con las que los quiero dejar para no abusar del tiempo, que yo creo que se acabó, es ¿qué podemos hacer los emprendedores desde la orilla del emprendimiento para agregar valor a esta circunstancia o a esta problemática que ustedes están evidenciando? Eso es. Mil gracias. Muchas gracias a todos. Yo creo que es una pregunta abierta, Diego. Queremos agradecer su tiempo, también quienes están aquí, quienes están conectados. Gracias por invitarnos a este Brown Bag. Yo creo que es una iniciativa como de cápsulas muy, muy interesantes. Gracias a todos por estar, Beneta, de verdad. Y un abrazo, Ramsés y Martín. Un gusto también como sumar valor con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, yo solamente utilizo unos segundos para celebrar el liderazgo de la institución, habilitando este tipo de espacios tan convenientes y cercanos, y gracias por la oportunidad de socializar el trabajo, ante todo, de Diana y de Martín. Muchas gracias a Diana, a Martín, a Ramsés y a todos ustedes por estar acá, bueno, las personas que están en el salón. Creo que nos quedamos todos con unos comentarios muy interesantes y preguntas abiertas de cómo involucrar mejor a los emprendedores y a todo el sistema para mejorar este tema de la innovación social y el impacto. Muchísimas gracias a todos. Si me lo permiten, robo 10 segundos para hacer alusión al comentario de Diego. Y esto es una invitación, quizá insistencia a descargar el estudio, pero una vez que lo descarguen, control F y busquen Emprendedor Social en Residencia. Y los va a llevar a una sección del estudio donde hacemos una recomendación de cómo iterar institucionalmente la manera en que incorporamos y enseñamos para la innovación social. Y el rol de los emprendedores sociales en residencia está emergiendo como un vehículo fantástico para conectar la práctica con la teoría. Y ahí potencialmente Diego podría tener un rol especial. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.